Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 3, y va a ser la base de todo lo que vamos a ver en estas próximas semanas. Leímos el capítulo completo como nuestra lectura esta mañana, entonces ya sabemos más o menos de qué está hablando. Pero la epístola de 2 de Timoteo fue escrito por Pablo a el joven predicador Timoteo. Timoteo fue un compañero cercano y un colaborador con Pablo en el ministerio por muchos años. Le ayudó a plantar iglesias, fue pastor de una iglesia. Mientras Pablo estaba encarcelado, él escribió a Timoteo y le dio instrucciones. De hecho, 2 de Timoteo fue la última epístola bíblica que Pablo escribió. Él escribió cartas, epístolas a varias personas. Conocemos a una porción del Nuevo Testamento como las epístolas paulinas, son todas las cartas que él escribió. Seguramente escribió cartas que no llegaron a formar parte de las Sagradas Escrituras, pero él escribió muchas cartas que sí forman parte del Nuevo Testamento, y 2 de Timoteo fue la última carta que él escribió de todas sus cartas. Lo escribió a Timoteo y se escribió poco tiempo antes de su muerte. Cuando escribió 2 de Timoteo, Pablo estaba imprisionado, estaba en Roma, estaba esperando su muerte. Él ya sabía que iba a ser sacrificado, que iba a ser martirizado. Entonces esta epístola a Timoteo contiene las últimas instrucciones, las últimas exhortaciones, las últimas advertencias de parte del apóstol Pablo antes de que él murió como mártir por la causa de Jesucristo. En el capítulo 3, Pablo hace una advertencia profética acerca del ambiente espiritual que se encontraría en los postreros tiempos. Nos habla acerca de cómo sería la sociedad en los últimos días. Y él identifica en este capítulo características específicas de impiedad que se iban a encontrar en la sociedad de los postreros tiempos. Luego él contrasta la impiedad que se va a encontrar en la sociedad con la piedad que se debe de encontrar en creyentes genuinos y verdaderos. Y últimamente nos da la clave para ser piadosos en medio de una sociedad impía. Y es lo que vamos a ver a lo largo de nuestra serie. Vamos a dividir el capítulo en 3 partes. La primera parte, los versículos del 1 al 9, vamos a ver lo que dice Pablo acerca de la impiedad de la sociedad en los postreros tiempos. Luego los versículos del 10 al 13 vamos a ver el contraste de la piedad de cristianos sinceros. Y luego vamos a ver en los últimos versículos del 14 al 17 la clave para mantener la piedad en una sociedad, en medio de una sociedad impía. Probablemente vamos a empezar hoy con los versículos del 1 al 9. Vamos a empezar a ver la impiedad, la sociedad impía de los postreros tiempos, y es muy improbable, yo pienso, que terminemos de ver todos los 9 versículos. Si no terminamos hoy, continuaremos la próxima semana con esta primera parte. Pero vamos a ver de los versículos 1 al 9 la impiedad de los últimos tiempos o los postreros tiempos. Vamos a leer primeramente los versículos una vez más del 1 al 9, 2 Timoteo 3, 1 al 9, para saber exactamente de qué estamos hablando. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ok, entonces aquí en los primeros 9 versículos, Pablo le está explicando a Timoteo cómo va a empeorar realmente la sociedad, cómo se va a ver la impiedad de lo que él llama los postreros tiempos. Obviamente él está hablando de un tiempo desde su perspectiva futura, ¿verdad? Obviamente la epístola se escribió hace casi 2000 años. Cuando él lo escribió estaba hablando del futuro, estaba hablando proféticamente de cómo iba a ser la sociedad en los postreros tiempos. Y dice que los postreros días serían tiempos peligrosos. Ahora, esa palabra peligrosos es una palabra en griego que es chalepos. Esa palabra chalepos se utiliza en otras partes de la escritura también. En Mateo 8:28 se usa la misma palabra hablando del endemoniado que salió de las tumbas. ¿Se acuerdan que Cristo estaba viajando? Le salió al encuentro un endemoniado de las tumbas y él echó de él muchos demonios. Entraron a los cerdos se mataron. La Biblia utiliza la misma palabra que se traduce aquí, peligrosos, para hablar de ese endemoniado. Él fue un endemoniado peligroso. En ese caso la Biblia traduce la palabra como feroz. Fue un endemoniado feroz. Entonces esta palabra está hablando de algo que es peligroso, que es feroz, por implicación, algo que es violento, conflicto. Entonces Pablo nos dice que los postreros tiempos serían tiempos peligrosos, feroces, violentos. Entonces esa es la característica que Pablo usa para describir a los postreros tiempos. Pero nos dice por qué serán tiempos peligrosos. Serán tiempos peligrosos porque van a haber muchos terremotos, muchos huracanes, animales salvajes van a comer a las personas. ¿Por qué va a ser peligroso? Él no dice que estas son las causas del peligro que vamos a encontrar en los postreros tiempos, sino que él dice que la causa del peligro en los postreros tiempos son los hombres. Y los hombres que se comportan de una forma impía. Los hombres van a formar una sociedad que no respeta la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Van a ser impíos y por su impiedad van a causar que los tiempos sean tiempos peligrosos. Y nos da muchas características de la impiedad que vamos a encontrar en la sociedad de los postreros días. Y vamos a analizar algo detalladamente a esas características que él nos dio. En el versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces la primera característica que encontramos es que los hombres serían amadores de sí mismos. Ahora, dado el contexto de la epístola de Pablo, parece que encontramos la implicación, porque está hablando a un predicador, dándole instrucciones pastorales. Y en ese contexto parece que Pablo implica que la impiedad que se encuentra en la sociedad no está limitada solamente a incrédulos, sino que la misma impiedad que pueden, las características de impiedad que pueden caracterizar o describir a las personas incrédulas, también pueden aplicarse o podrán aplicarse en los postreros días a los que dicen ser creyentes también. O sea, la impiedad puede encontrarse tanto en los círculos religiosos como en el mundo inconverso, aún entre personas que se consideran cristianos. Ciertamente no deben describirnos a nosotros, si somos cristianos genuinos, sinceros, que le seguimos a Cristo. No deben ser características nuestras, pero son características que se van a encontrar en el mundo y probablemente se va a reflejar mucho dentro de los que profesan ser cristianos o religiosos. Y vemos que la primera característica es que los hombres serían amadores de sí mismos.
Obviamente un amador de sí mismo es uno que se enfoca en él mismo, en sus propios deseos carnales, su propio placer personal, en lugar de enfocarse en Dios o en las necesidades de otras personas. Uno que pone su voluntad encima de o sobre la voluntad de Dios para él. Uno que persigue lo que él quiere, aun cuando lastima a otras personas. Él piensa que todo debe girar alrededor de él. Es el centro de su propio universo y piensa que debe ser el centro del universo de todos los demás también. Es uno que es amador de sí mismo. El amar a uno mismo le pone a una persona en lugar de Dios. En lugar de dejar que Dios sea su Dios, él dice: yo soy el más importante, yo soy más importante que Dios en mi vida y debo ser más importante que Dios en sus vidas. Y uno llega a pensar que lo más importante en la vida, lo máximo, es su placer personal. No hay otra cosa más importante que su propio placer. Ahora, encontramos en la Biblia, y no vamos a buscar esos pasajes porque los conocemos muy bien y los hemos buscado anteriormente, pero la Biblia nos dice, Jesucristo nos dijo que hay dos mandamientos, grandes y primeros mandamientos, que resumen toda la ley de Dios y los profetas, ¿verdad? Y todos sabemos cuáles son. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos de acuerdo con Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de acuerdo con Cristo, la ley de Dios se resume con dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Y eso, ¿dónde nos deja a nosotros? De último, debemos amarnos a nosotros. De último, debemos ponerle primero a Dios, primero a los demás, ¿verdad? Filipenses 2 nos dice que debemos estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios es: amarás a Dios, amarás a tu prójimo, no amarás a ti mismo. Dios dice que debes poner primero a Dios y a otras personas y a ti mismo de último. Pero los hombres impíos ponen primero a sí mismos y de último a los demás, incluyendo a Dios. Entonces tienen al revés el orden bíblico, el orden de Dios, el orden correcto. En lugar de tener a Dios, otros y sí mismos, ponen a sí mismos, otros y Dios. Eso es ser amador de sí mismo. Eso es interesante porque cuando escuchamos los que dicen las personas que abiertamente adoran a Satanás, que abiertamente se rebelan contra Dios, en el satanismo encontramos una ley suprema también. La ley suprema de Dios es: amarás a Dios, amarás a tu prójimo, ¿verdad? En el satanismo la ley suprema es, ¿qué piensan? Harás lo que tú quieras. Harás lo que tú quieras. En otras palabras, tú y tus deseos son las cosas más importantes. Tú eres supremo. O en otras palabras, ámate a ti mismo. Amarás a ti mismo. Harás lo que tú quieras. La ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. La ley del satanismo dice: amarás a ti mismo. Pero Pablo nos dice: en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. La sociedad se va a caracterizar no por hombres que aman a Dios, no por hombres que aman a su prójimo, sino por hombres que aman a sí mismo, que ponen en primer lugar sus propios placeres, que piensan que sus deseos son las cosas más importantes del mundo. Amarán a sí mismo. Henry Morris dice: la secta del autoamor ahora se está promoviendo fuertemente por psicólogos seculares y aún es cada vez más prominente en los métodos de consejería que se usan en iglesias evangélicas modernas como la respuesta a todos los problemas psicológicos y sociológicos. ¿Qué está predicando el mundo hoy en día? ¿Qué están predicando los psicólogos
seculares, populares, hoy en día, necesitas amarte a ti mismo. Oye, ¿sabes que tengo un problema con enojo, soy impaciente? Voy a un psicólogo y ¿qué me va a decir? ¿Sabes qué? Necesitas aprender a amarte a ti mismo. Es que tengo amargura y enojo contra mi familia, contra otras personas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no los amas? Porque no has aprendido a amarte a ti mismo primero. Es lo que enseña el mundo. La Biblia dice que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Y nosotros en nuestra cultura priorizamos, pensamos que es algo de virtud amarnos a nosotros mismos. He visto muchas veces en Facebook, aún entre los cristianos, frases que parecen ser bonitas, ¿verdad? Aprende a amarte a ti mismo, etc. Aún entre cristianos que aconsejan a otras personas, a otros hermanos, a otros cristianos. Se les está enseñando en los seminarios y ellos están enseñando en sus iglesias que uno debe aprender a amarse a sí mismo. Eso es lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el problema original es que amamos a nosotros mismos y en lugar de amarnos a nosotros mismos, debemos amarle a Dios y amar a nuestro prójimo como ya amamos a nosotros mismos. Debemos suprimir nuestro amor hacia nosotros mismos y amar a otros en lugar de amar a nosotros mismos. Y el mundo hoy en día nos dice, debes amarte, debes aprender a amarte primero y así aprenderás a amar a otros. Es una idea autocontradictoria. Si tú estás amando a ti mismo, no estás amando a otras personas. Entonces, si tú piensas que para amar a otras personas tienes que aprender a amarte a ti mismo, nunca vas a aprender a amar a otras personas, porque para amar a otras personas la Biblia nos dice que necesitamos, que requiere autoabnegación, autosacrificio, humillación, estimar a otros mejores que nosotros mismos. Si estamos amando a nosotros mismos, eso nunca va a pasar. Entonces, lo que encontramos en nuestro mundo hoy en día, que Pablo diría que sería una característica de los postreros tiempos, es que nuestra cultura popular y aún en muchas iglesias están adoptando y promoviendo esa filosofía satánica como si fuera una cosa noble, una ideal, una virtud. Pero la Biblia dice que es impío, que es malvado. ¿Y qué va a pasar cuando los hombres se vuelven amadores de sí mismos? El mundo llegará a ser un lugar peligroso, feroz, violento. ¿Por qué? Es lógico concluir que si todos están preocupados por amarse a sí mismo, que vamos a llegar a ser una sociedad violenta, porque cuando estamos buscando nuestros propios deseos, cuando otra persona no hace lo que yo quiero, me voy a enojar. Pero el problema es que todos los demás no van a hacer lo que yo quiero si todos los demás están enfocados en hacer lo que ellos quieren y ellos quieren que yo haga lo que ellos quieren y yo quiero que hagan lo que yo quiero. Eso no nos va a llevar a pleitos, a conflictos, a peleas, a violencia. Sí, nos lleva a crear para nosotros mismos una sociedad peligrosa. Es el resultado natural de amar a uno mismo. Y yo creo que es evidente en nuestra cultura la violencia que ha resultado como consecuencia de los hombres que aman a sí mismos. Dice no solamente que los hombres serían amadores de sí mismos, dice también que hombres impíos serían avaros. ¿Qué es ser avaro? Es uno que desea o codicia dinero o ganancia material, uno que ama la plata. Literalmente la palabra que se utiliza es amador de la plata. La palabra griega es filarguros y específicamente se refiere a la codicia material. No está hablando de la codicia sexual. Hablamos la semana pasada de la codicia, ¿verdad? Y vimos que hay codicia material, hay codicia sexual. Los dos son pecado, ¿verdad? La codicia es pecado. La palabra filarguros, que se traduce avaro,
quiere decir uno que codicia ganancia material. Entonces su enfoque está en el dinero. Hombres impíos en los postreros tiempos, dice Pablo, querrán más y más posesiones. No van a estar contentos con lo que ellos tienen. Tal vez en lugar de enfocarse en las cosas que Dios dice que debemos enfocarnos, los hombres impíos de los postreros tiempos estarían principalmente enfocados en tener un trabajo que les paga mucho dinero, o tal vez su enfoque estaría en una carrera exitosa, o más dinero en el banco, o una casa bonita en un vecindario bonito, o muebles bonitos, juguetes divertidos, ropa de diseño, joyería, antigüedades, obras de arte, nuevos carros, vacaciones lindas, abonos grandes en el trabajo, o en otras palabras, el sueño americano, ¿verdad? La Biblia dice, en los posteriores tiempos los hombres impíos tendrán un enfoque en el dinero, querrán más dinero, más posesiones, más ganancia material, querrán ser más ricos. Los hombres impíos amarían al dinero, lo que el dinero puede comprar, lo que el dinero les permitiría hacer. Querrán más y más y más dinero, querrán más y más y más de las cosas que puede comprar el dinero. Sus ojos, sus corazones están enfocados en el dinero en lugar de estar enfocados en Dios o las necesidades de otras personas. El hacer dinero será más importante para ellos que el obedecer a Dios. Vi un dicho una vez en Facebook. Todos hemos escuchado la frase que dice: el dinero no puede comprar la felicidad, ¿verdad? Alguien puso: el dinero no puede comprar la felicidad, pero sí puede comprar helado, y es casi la misma cosa. Es nuestra actitud, ¿verdad?, hacia el dinero. El dinero nos puede hacer felices, nos puede comprar cosas. Si tuviera más dinero estaría más feliz. Si tuviera más dinero podría ir en más vacaciones, podría ver más cosas, podría tener más cosas, podría tener una vida más fácil. Pero la Biblia nos dice que mientras más dinero tenemos, más dinero querraremos. El hombre que tiene dinero no se saciará por dinero. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hablando de la codicia, dijimos que el contentamiento, de acuerdo con Pablo, es algo que se aprende? No se puede alcanzar el contentamiento. Uno tiene que aprender a estar contento con lo que uno tiene. Pero para la sociedad de los postreros tiempos, el hacer dinero será más importante que el obedecer a Dios. Mi papá me habla de un tiempo en la historia de Estados Unidos. Imagino que probablemente fue algo similar aquí, y los hermanos que vivieron tal vez en los 60s, los 70s, me pueden decir que sí fue aquí en México como en Estados Unidos. Pero él me dijo que cuando él era niño, los domingos, si quería salir a algún lado, todo estaba cerrado. No podías encontrar a un lugar donde ir para comer, para comprar. Los negocios estaban cerrados, las tiendas estaban cerradas, los restaurantes estaban cerrados. Todo se cerraba el domingo. ¿Fue así aquí en Mérida? No, sí, algunos no. En Estados Unidos así fue. Todo se cerraba los domingos, todos iban a la iglesia, o si no eran cristianos, por lo menos se quedaban en la casa. Pero hoy es difícil encontrar un lugar que se cierre el domingo. Todos están abiertos los domingos. Anuncian: abrimos los domingos, ¿verdad? De hecho, hay un restaurante que su fundador fue cristiano. Su familia son dueños del restaurante ahora y son cristianos. Y ellos tienen como póliza: cerramos todos los domingos, no abrimos. El restaurante es Chick-fil-A. Es un restaurante que vende pollo. Y no solamente cierran los domingos, y algunas personas dirán: oh, quisiera comprar un sándwich de pollo el domingo. Pero hay muchos que se molestan y atacan al restaurante por cerrar los domingos, que dicen que está mal.
que no deben cerrar los domingos. ¿Pueden imaginarlo? De hecho, es uno de los restaurantes más exitosos en Estados Unidos ahorita. Está creciendo. Y muchas personas están molestos con ellos porque son cristianos, abiertamente. Pero a pesar de que todos están molestos, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Creo que Dios los bendice por honrar a su palabra y ponerle a Dios primero y no a el dinero. Pero ellos no sirven el dinero, pero la mayoría de la nación sí. Y en pocos años, digamos 30 años, 40 años, la nación se ha vuelto de observar los domingos como día de reposo, día de adoración, día de ir a la iglesia. Ahora es un día de hacer dinero, de emborracharse, de ver deportes también. Pero principalmente hay que hacer dinero, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 6, 19? Ahora, vimos la semana pasada Éxodo 20, 17, que nos dice: no codiciarás, ¿verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus bienes, ni ninguna cosa que él tiene. No volveremos a leer este pasaje, pero entendemos que está mal codiciar dinero, posesiones. Cristo predica del tema en Mateo 6, del 19 al 24. Mateo 6, del 19 al 24. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Primero de Timoteo 6:10. Primero de Timoteo 6:10. Pablo está escribiendo aquí en su primera carta a Timoteo y le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice: el amor al dinero es raíz de todos los males. Ahora, ¿el dinero es malo? No, el amor al dinero es malo. Y dice, no está hablando aquí de hombres que no creen en Dios, que codician el dinero, sino que él dice que algunos se extraviaron de la fe. O sea, que el amor al dinero causó impedimento en su relación con Dios. Se alejaron de Dios por su amor al dinero. El dinero para ellos era más importante una buena carrera, un buen trabajo, una bonita casa, un nuevo coche, ropa, joyería. Y esas cosas eran más importantes para ellos que su fe, que su relación con Dios, y se alejaron de Dios. Y dice Pablo en 2 Timoteo que en los postreros días hombres serían avaros, codiciosos de bienes. En lugar de buscar una relación de Dios, buscan más dinero. Ahora, dijimos que esas características son de una sociedad impía, pero se pueden reflejar también en la iglesia. Los hombres impíos en los postreros tiempos serían amadores de sí mismos, serían avaros. También nos dice que los hombres impíos de los postreros tiempos serían vanagloriosos. Un hombre vanaglorioso es uno que pretende, que finge ser más de lo que es. Finge tener algo que no realmente tiene. Finge haber hecho algo que en realidad no hizo.
hace promesas que no puede cumplir para impresionar a las personas, intenta hacerse aparecer más grande o mejor de lo que es. Es uno que es vanaglorioso. Muchas veces una persona vanagloriosa no solamente intenta engañar a otras personas para que piensen que es mejor de lo que es, sino muchas veces se engaña a sí mismo y empieza a creer que es mejor de lo que realmente es. Se convence de su propia grandeza. En inglés decimos que se le engrandece la cabeza. ¿Tienen un dicho similar aquí? ¿No? Decimos de un hombre que se piensa mucho, decimos que tiene una cabeza grande, o se cree mucho, ¿verdad? Un hombre vanaglorioso es uno que intenta que otras personas, hacer creer a otras personas que él es mayor de lo que es. Hablamos muchas veces cuando estamos bromeando de eso, hablamos de los que salen a pescar, ¿verdad? Cuando una persona dice algo muy exagerado, decimos es un cuento de pesca, porque los pescadores son notorios por ir y pescar y les sale un pescadito así chiquitito, pero luego cuando te lo cuentan, wow, es que mira, el pescado que pesqué fue de 2 metros. Realmente fue como de medio metro, ¿verdad? Decimos que son cuentos de pescadores. Cuando alguien exagera, decimos, te está diciendo un cuento de pescador. Eso hacen los vanagloriosos, son contadores de cuentos de pescador. Ellos siempre exageran lo bueno que hacen, exageran lo grande que son, lo bueno que son, las cosas que han hecho, las cosas que tienen. Pero no es cierto, son vanagloriosos. Eso puede ser común, no debe ser común, pero puede ser común entre políticos, entre maestros, hombres de negocio, promoviendo su propio producto, ¿verdad? Líderes religiosos. Todos pueden ser vanagloriosos. No hay persona que no puede ser vanagloriosa, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Hechos 8:9. Encontramos aquí a un hombre interesante, un hombre religioso. No era un hombre que temía a Dios, era un hombre, un líder de una religión falsa, pero él era un hombre vanaglorioso que exageraba quién era para atraer a seguidores. En Hechos 8:9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entonces, ¿qué hizo? ¿Era un hombre grande? No, pero engañó a las personas haciéndose pasar por algún grande. Y todos le respetan. Oh, mira, es Simón. Él puede hacer magia. Fue un hombre vanaglorioso. Santiago 4:16. Santiago 4:16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No es bueno jactarse, ser vanaglorioso, exagerar nuestra propia grandeza. De hecho, no debemos estar promoviendo nuestra grandeza, aún hablando de cosas ciertas. En Proverbios nos dice que nuestra propia lengua no debe alabarnos, sino debemos dejar que las lenguas de otras personas nos alaben. No debemos siempre jactarnos de lo bueno que somos, es vanagloria. Pero Pablo dice que en los postreros días la sociedad, los hombres impíos serían caracterizados por vanagloria, serían hombres vanagloriosos. No solamente vanagloriosos, sino soberbios. Y es una progresión natural de la vanagloria a la soberbia.
Ser vanaglorioso te lleva a ser soberbio. Y dice Pablo que habrían hombres vanagloriosos soberbios. Una vez que convencen a otras personas de su grandeza y empiezan a creer su propia grandeza, llegan a ser soberbios, orgullosos, uno que es arrogante, que se exalta sobre los demás, que está muy impresionado con él mismo. Lo que él quería que los demás creyeran de él, él cree de sí mismo. Uno que está enamorado de sus propias riquezas, enamorado de su propia inteligencia, enamorado de su propia fuerza física, enamorada de su propia belleza, enamorada de su propia posición o enamorada de cualquier otro atributo personal que tenga. Esa es una persona soberbia y piensa por lo tanto que es mejor que otras personas. Yo soy mejor que fulano de tal. Yo tengo un trabajo mejor que esa persona. Yo gano más que esa persona. Yo soy más fuerte que esa persona. Yo soy más hermosa que esa persona. Yo tengo esto o aquello que esa persona. Por lo tanto, yo soy mejor que la otra persona. Eso es la soberbia. En efecto, la soberbia, el orgullo nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos y a menospreciar a los demás. Y eso nos lleva no solamente a exaltarnos, sino a adorarnos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que somos mejores, dignos de alabanza, dignos de reverencia, dignos de adoración. La soberbia fue la causa de la caída de Satanás. Vamos a buscar Isaías 14. Versículos 12 al 15. Isaías 14, versículos del 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Su soberbio, su orgullo. Yo soy X cosa. Se enamoró de su hermosura, de su belleza. Dios le había creado, le había bendecido con hermosura, con fuerza, con inteligencia. Y él vio lo que Dios le había dado y dijo: yo soy superior, mayor a otros, a Dios, por mis atributos que Dios le había dado. Usó lo mismo para tentarle a Eva. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres que tus ojos sean abiertos? Tú serás como Dios. Él dijo: oh, me parece bien. Voy a comer del fruto. El soberbio es peligroso, ¿verdad? Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mateo 23, 12. Mateo 23, 12.
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Romanos 12:16. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El soberbio, el orgullo, no solamente es peligroso para nosotros, es peligroso para los que están a nuestro alrededor. Piensa en Satanás. Su orgullo les llevó a pensar que es superior a los demás. Los demás no importan tanto como importa él. Él es el más importante. Sus deseos son más importantes. No le importa matar, destruir al que se mete en su camino, porque él es más importante que ellos. La Biblia dice: asóciate con el humilde, no te creas superior a otras personas. Filipenses 2, estima a las otras personas superiores a ti mismo. Pero cuando una persona es soberbio, piensa que es más importante que otras personas, las otras personas entonces ya no importan. Eso es peligroso, crea una sociedad peligrosa. Pablo dice que en los postreros tiempos los hombres serían vanagloriosos, serían soberbios. También dice que serían blasfemos. ¿Qué quiere decir blasfemos? Un blasfemo es uno que insulta a Dios o que maldice a Dios, o que no le muestra a Dios el respeto o la reverencia que él merece. Uno que profana o empequeñece a Dios. Uno que duda o cuestiona su santidad o su integridad. Uno que minimiza la gloria de Dios. Y eso es blasfemar. Blasfemar es robarle a Dios la gloria, el honor, la honra que él merece. Pensamos tal vez que no es cosa tan importante, pero Dios dice que es algo muy importante. Mira lo que dice Éxodo 20. De hecho es uno de los 10 mandamientos tienen que ver con la blasfemia. Es el número 3, el mandamiento número 3. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No es gran cosa. Dios dice: no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué quiere decir tomar su nombre en vano? Usar su nombre de una forma irrespectiva. ¿Es correcto? Irrespetuosa, gracias. O irrespetable, irrespetuosa. Tomar su nombre y quitarle la dignidad que merece. Los judíos tomaban muy en serio este mandamiento, y ellos no pronunciarían ni escribirían con una pluma el nombre de Dios para no profanarla. Ahora, a nosotros no nos da importancia tratar el nombre de Dios irrespetuosamente, ¿verdad? Quitarle de Dios la dignidad que él merece. Usamos frases como: ay Diosito, le pido a mi Diosito. ¿Tu Diosito? No sé de qué Dios estás hablando, porque mi Dios no es un Diosito, es un Dios, es el Rey del universo, es el Señor de todas las cosas. Y si le decimos a Dios, un Dios que no comprendemos su majestad, su poder, y le decimos Diosito, no le estamos empequeñeciendo, le estamos robando la dignidad, la gloria que él merece. O cuando usamos frases como: ay Dios mío, ay Dios mío.
Estamos tomando el nombre de Dios, lo estamos usando con la reverencia, con el respeto que merece el nombre de Dios, el Señor del universo, o lo estamos tratando como cualquier cosa común. Eso es profanar, tomar algo sagrado, santo, apartado y usarlo como cualquier cosa. Sería como tomar un utensilio de oro, usarlo para barrer el piso, trapear alguna suciedad. El nombre de Dios se debe usar con reverencia, con honor. El nombre de Dios invoca adoración. Al nombre de Dios, los ángeles del cielo caen postrados. Y nosotros, cuando nos pasa algo, ¡ay, Dios mío! Tomamos algo que debe ser reverente y lo usamos como cosa profana, como cosa común, como cosa que está a nuestro nivel o debajo de nosotros. Eso es blasfemia. Los hombres serían blasfemos. ¿Creen que el nombre de Dios es respetado hoy en día? Dice Pablo, en los postreros días los hombres impíos serían blasfemos. Ojalá esa blasfemia no se escuche en la iglesia, pero en el mundo respeta el nombre de Dios. El mundo le da honor a Dios, la reverencia que merece. No, cuando escuchamos a los hombres inconversos hablar, cuando vemos películas o escuchamos en el radio la conversación de los hombres impíos, ¿cómo es su conversación? Llena de blasfemia, de irrespeto para Dios. Es una característica de la impiedad de la sociedad de los postreros tiempos, dice Pablo. Blasfemar es exaltar a uno mismo o cualquier otra cosa para tomar el lugar de Dios, especialmente el decir que yo soy Dios. Es la blasfemia mayor que uno puede decir, yo soy Dios. Jesús fue acusado y fue crucificado, de acuerdo con los judíos, por blasfemar, por decir que Él era Dios, por decir que Él era igual a Dios. Y los judíos le crucificaron. Lo han escuchado con sus propias bocas. Blasfemo, crucifíquenle. ¿Cuál fue el problema? Ellos dijeron, Cristo, Jesús, dijo que era Dios, blasfemó a Dios. ¿Por qué lo crucificaron? Porque ellos no creían que era Dios. Irónicamente, le crucificaron porque no creyeron que era Dios, y al hacerlo ellos blasfemaron a Dios porque era Dios. Él dijo, yo soy Dios, y ellos dijeron, le estás robando el honor y la gloria a Dios y lo estás tomando para ti mismo. Le crucificaron robándole a Dios mismo la gloria y el honor que Él merecía. Crucificándole por ser blasfemo, ellos se convirtieron en los blasfemos. Y hoy en día nosotros encontramos blasfemia en toda parte de nuestro mundo. Muchos hoy en día dicen que ellos son Dios, o dicen que todos somos dioses. Hombres religiosos lo dicen, hombres de religiones falsas lo dicen. Dios no lo dice. Dios dice que es blasfemia. Unos piensan que son Dios o que somos dioses. Otras personas nunca lo dirían con la boca. Nunca dirían yo soy Dios. Pero su forma de vivir refleja que aunque no lo dirían con su boca, lo creen. Creen que ellos son más importantes que Dios. Creen que sus deseos son superiores a los mandamientos de Dios. Aunque no blasfemarían con la boca, blasfemian con la vida, con sus acciones. La blasfemia es tan común en nuestra sociedad
que cuando escuchamos blasfemia no nos ofende, no nos inspira temor. Debe, pero estamos acostumbrados y muchas veces no se reconoce. Cuando yo dije, decir Dios mío es forma de blasfemia, vi a muchas caras sorprendidas. ¿Por qué? Porque es tan común que ni reconocemos la blasfemia en nuestra cultura. Pablo dice es una característica de la impiedad de la sociedad de los postreros tiempos. Una persona puede blasfemar a Dios robándole la dignidad que Él merece. También los hombres pueden blasfemar el uno al otro, robándole la dignidad que Él merece como una persona creada por Dios en la imagen de Dios. Cuando nosotros no le tratamos a otra persona con dignidad, es una forma de blasfemia también. Cuando nosotros insultamos, maldecimos a otra persona, le faltamos respeto, le empequeñecemos a otra persona, es una forma de blasfemia hacia otras personas. Piensa de todas las maldiciones, los insultos que se tiran el uno hacia el otro en nuestra sociedad. Aún personas que no están enojados con otras personas le maldicen. Oye, ven acá, pip, ¿por qué me acabas de insultar? Empequeñecer. ¿Por qué me acabas de llamar esto? Es común, no pensamos nada de faltarle respeto a las personas. Es tan común en nuestra cultura que no tenemos ni que abrir nuestra boca para blasfemar a otras personas, solo podemos usar los dedos para hacerlo. Estamos manejando, vemos a una persona, le acabo de insultar sin abrir mi boca, ¿verdad? Ahora, la blasfemia, eso lleva a una cultura, ser una cultura, una sociedad peligrosa. Piensa de toda la violencia, todas las peleas que causa esa forma de hablar los unos a los otros. En inglés hay un fenómeno que llamamos road rage, enojo en la carretera, enojo en la calle. Hay personas literalmente en Estados Unidos que si tú haces algo que no les gusta cuando estás manejando, tú puedes meterte en su carril o algo así, y ellos se pueden molestar, te pueden empezar a gritar y te pueden empezar a insultar, y tú puedes empezar a insultarle a ellos. Y no es un caso, dos casos, es frecuente que las personas te pueden seguir, te pueden atacar, te pueden asaltar por tu forma de manejar. Eso es peligroso. La blasfemia nos lleva a una sociedad peligrosa. Yo creo que Pablo sabía de qué estaba hablando, ¿verdad? Salmo 109, 17. Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Hombres blasfemos formarían parte de la sociedad impía de los postreros tiempos. Vamos a ver una más hoy. Dice Pablo que los hombres impíos de los postreros tiempos serían desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Que eso forma parte de una sociedad peligrosa. Obviamente sabemos que la desobediencia a los padres contradice directamente lo que dice la Biblia. Éxodo 20:12, otro de los 10 mandamientos. Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, uno de los 10
fueron: honrarás a tu madre y a tu padre. Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La Biblia es muy explícito en cuanto a la obediencia de los hijos hacia sus padres. Pero Pablo dice: en los posteriores tiempos habrán hombres impíos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ávaros, desobedientes a sus padres. Y hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, vemos que los hijos son rebeldes hacia sus padres, son irrespetuosos hacia sus padres, rechazan la instrucción de sus padres, deshonran a sus padres con su comportamiento. Y no solamente los hijos se comportan de esa forma, sino se les enseña que es correcto. Se les enseña, por ejemplo, que los hijos tienen derechos. Estaba hablando con la hermana Sila. Supuestamente aquí, yo sé que me dijo que en Guatemala, y creo que aquí en México, el gobierno ha dicho que los niños tienen ciertos derechos, ¿verdad? Y los derechos, sean legales o sean simplemente culturales, que le damos a los niños, no son bíblicos. Nuestra cultura nos dice que los niños tienen derecho a la privacidad, tienen derecho de hacer sus propias decisiones, tienen derecho a actividad sexual, incluyendo coito, incluyendo cambio de sexo, sin el conocimiento o sin el consentimiento de sus papás. ¿No creen que eso es peligroso? No sé si, ojalá aquí no lo hacen, pero sé que en Estados Unidos, en las prepas, los niños de la prepa pueden ir a la enfermera de la escuela y les pueden regalar condones gratuitos sin decirle a sus papás. Pues el niño tiene derecho de hacer lo que va a hacer. Sus papás no tienen derecho de saber. Le facilitan eso. Estaba viendo un video que hizo un señor hablando de lo que le pasó cuando fue a la oficina de una doctora con su hija. Llevó a su hija a la doctora porque tenía, algún problema médico y necesitaba una evaluación. La doctora le dijo: yo voy a necesitar llevar a tu hija en un cuarto aparte y le necesito hablar sin que estés presente. Y le dijo: no tienes necesidad de hablar a mi hija sin mi presencia. ¿De qué quieres hablar con mi hija? Le dijo: pues necesitamos informarle a tu hija de los derechos que tiene hacia el sexo, que diferentes papás tienen diferentes formas de vista, pero los papás no tienen derecho a decidir para sus hijos lo que quieren hacer con sus vidas sexuales. Necesito informarle. Y el papá dijo que llevó a su hija y salió de esa oficina y hizo el video para decir a los papás: mira lo que me acaba de pasar en la oficina de la doctora. Le están diciendo a los hijos, sin el consentimiento de sus papás, que tienen derecho de desobedecer a sus papás. Y es lo que el mundo está enseñando. ¿Qué derecho le da la Biblia a los hijos? El derecho que la Biblia le da a los hijos es de obedecer a sus papás en todo. Pero nosotros creemos que no, los hijos tienen derecho a hacer lo que ellos quieren. La cultura popular hoy le enseña a los hijos que los papás son anticuados, ignorantes, tontos, fuera de toque con la realidad. No saben qué está pasando en la cultura moderna. No tienes que escucharlos, no saben de qué están hablando. Casi todos los programas de la tele hoy
pintan a los hijos como muy inteligentes y los papás como tontos. ¿Verdad? Especialmente a los padres. Las mamás pueden tener algo de inteligencia, pero los padres siempre son tontos, no saben qué está pasando. ¿Cierto o incierto? Los programas que yo veía que eran buenas, supuestamente, cuando yo estaba creciendo, siempre tenían un papá tonto, ¿verdad? Me viene a la mente Tim Allen. ¿Conoce a Tim Allen? El papá, en inglés el programa se llamaba Home Improvement. Supuestamente un programa familiar, ¿verdad? Pero todos los niños sabían mucho mejor que el tonto papá, ¿no? Esos supuestamente eran los programas buenos, ¿verdad? Nunca me fue permitido ver a los Simpsons, por ejemplo, que no sé qué contiene, pero por lo que he escuchado son muy irrespetuosos hacia sus papás y sus papás son tontos, ¿verdad? Casi cualquier programa que saca Disney, si prendes el canal Disney Junior, vas a ver a muchos papás tontos que no saben nada y muchos hijos inteligentes que le tienen que enseñar a sus pobres papás. Yo vi una comercial una vez de una familia que compró un nuevo sistema de cable televisión y vino con un nuevo control remoto. Pero el pobre papá no sabía cómo utilizarlo y los niños de 5 años tenían que enseñarle a su papá, mira, así se usa el remoto. ¿Por qué? Porque los niños saben todo y los papás están anticuados. No saben ni usar las computadoras. ¿Ven? ¿Qué vas a aprender de tu papá? Tú sabes usar una computadora mejor que él, así que es tonto. Y tú eres inteligente, tú eres el futuro. Eso se le enseña a los hijos. Y eso promueve desobediencia hacia los padres y respeto hacia los padres. Dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre y obedecerás a tu madre y a tu padre. Mira lo que dice Levítico 19:32. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 16:31. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. La Biblia nos dice que debemos de respetar, debemos de honrar a nuestros mayores, a los ancianos. Sin embargo, esa actitud podrida, irrespetuosa hacia los papás en particular y los adultos en general, está contaminando no solamente a nuestra cultura, está contaminando a la iglesia. Y está haciendo de nuestra sociedad una sociedad peligrosa. Alguien escribió lo siguiente: si un hijo no honra y respeta a sus papás, ¿a quién honrará y a quién respetará? Si un hijo maltrata a sus papás, ¿a quién no maltratará? Si un hijo no obedece a sus papás, ¿a quién obedecerá? Los papás son los que dan a luz, aman y cuidan por sus hijos, y si los hijos no son leales hacia sus papás, no serán leales hacia nadie. El hogar, la sociedad, la civilización caerán en pedazos. No respetan la autoridad, la primera autoridad que Dios les dio en la casa, sus papás. ¿Creen que van a respetar la autoridad del gobierno, de la policía? No. Es por eso que encontramos a personas en mi país, espero que no sea así en México, que creen que es malo seguir la ley. El presidente no tiene derecho de enforzar la ley. El Congreso no tiene derecho de decirnos qué debemos hacer. Nosotros somos el futuro, podemos hacer lo que queramos. Eso inició en la casa. Ahora se está
infiltrando en la sociedad en general y se están eligiendo políticos. Escuché una mujer que es miembro del Congreso de los Estados Unidos, que dijo: el presidente de los Estados Unidos no tiene derecho de enforzar la ley. Es explícitamente su trabajo. Pero ella ciertamente no aprendió de sus papás respetar a sus autoridades, respetar la ley, respetar a los que enforzan la ley, y ahora no tiene respeto para nadie. Y la mayoría de las personas en su área le eligieron para representarles como miembro del Congreso. ¿Eso qué nos dice de la sociedad? Nos dice que hay una falta de respeto para la autoridad. ¿Dónde empezó eso? En la casa, con los hijos que no tienen respeto hacia sus padres, ni aprendieron a obedecer a sus padres o a sus autoridades. Entonces, esta mañana hemos empezado a ver lo que Pablo nos enseña, según Timoteo 3, acerca de la impiedad de la sociedad en los postreros tiempos. Que hemos visto esta mañana que en los días postreros vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque los hombres serían, primero, amadores de sí mismos, serían avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Tenemos mucho más que evaluar, pero continuaremos la próxima semana viendo otras características de una sociedad impía que caracterizan los postreros tiempos, y veremos todo el capítulo. Hay esperanza al final. Nos dice qué clave tenemos para tener piedad en medio de la impiedad. Entonces vamos a tomar nuestro tiempo y verlo completito. Amén. Vamos a orar para despedirnos y luego cantaremos nuestro canto Busca primero el reino de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.